Buenas tardes, alumnos. Siguiendo con el estudio para la segunda prueba parcial, vamos a referirnos a una materia que se llama poligonales, que sirve para poder construir planos a través de ángulos y distancias. Para que esto tenga una validez, necesitamos utilizar datos angulares y lineales para la creación de un plano, que es como la primera materia donde nosotros ya nos entregaban el plano y nosotros calculamos datos desde ahí. Ahora nosotros vamos a tomar datos en terreno y los vamos a calcular para que nos dé un plano. Con respecto a eso, recordamos que tenemos dos datos angulares o dos ángulos que se llaman ángulos horizontales, que son el ángulo del azimut y el ángulo del rumbo, siempre que se estén tomados con respecto al norte, al este, al sur y al oeste. Y recordamos que el azimut ponemos el punto donde se mira y el punto donde queremos llegar y nos va a generar un valor angular, mientras que en el rumbo vamos a tener un ángulo, vamos a tener la línea de referencia norte-sur y vamos a tener un sentido este u oeste. Si recordamos, tenemos las siguientes conversiones. Tenemos que la topografía trabaja con dos graduaciones. Una es la sexagesimal, donde el círculo está graduado en 0, 90, 180 y 270 grados. Y una vuelta es 360 grados. Y tenemos una que es la más precisa, que es la graduación centesimal o gradianes, donde están divididos en 400 GDS. La calculadora incluso marca con una letra G cuando está trabajando en esa graduación. Para hacer conversión de estos datos podemos utilizar la siguiente fórmula: 300 grados igual a 400 GDS, 90 grados igual a 100 GDS, o 100 GDS igual a 90 grados y 400 GDS igual a 300 grados. Se utiliza una regla de 3 simple y se pueden calcular los datos que usted tiene a continuación. Ahora, poligonal, como dijimos, es una forma que nos va a servir para poder levantar un terreno y esta puede ser cerrada o puede ser abierta. Por ejemplo, partimos de este punto, damos una vuelta completa y volvemos al mismo punto. O podemos partir de un punto y terminar en otro y nunca volver al punto de inicio. Esto se parece mucho al levantamiento de nivelación cerrada que usted está haciendo, para que le haga sentido, donde llega a un punto y termina en otro punto, se devuelve y ve si existe un error. ¿Ya? Ahora bien, nosotros vamos a trabajar en esta asignatura con poligonales abiertas para determinar coordenadas de un plano. Ahora, ¿qué nos encontramos o qué se trae de terreno? Se trae una tabla que se llama la tabla de tiros y nos calculamos una distancia horizontal y un azimut. La tabla de tiro va a ir con unas letras, que son letras de este dibujo de la poligonal, donde usted va a estar parado en A, en un punto, y va a estar mirando a otro punto que se llama X. A esa línea se le llama la línea del calaje. A este punto A se le va a llamar base, estación base, a este se le va a llamar estación de calaje, y en la nueva visual se le va a llamar estación a mirar o visual de adelante. Por lo tanto, esto lo podemos representar a través de un plano. Si usted toma el papel milimetrado y lo empieza a trabajar, vamos a decir que de A a X hay un azimut de 70.2 GDS porque la graduación es centesimal o en gradianes, a no ser que dijera el problema que hay en graduación sexagesimal, y tenemos un ángulo de abertura AB de 147,9 GDS. Usted puede eso representarlo en el papel y vamos a poder ver la abertura que se produce entre estos puntos que están acá. Y además tiene la distancia que se produce entre A y B, que son 80 metros, y aquí la distancia que se produce entre B y C, que es 83 metros. Lo mismo para dibujar esto, va a tener los datos del azimut y del azimut de BA y el azimut de BAC. Ahora, hay tiros que se llaman tiros directos y tiros inversos. Los tiros directos son los que van, por ejemplo, de A a B, de B a C. En cambio, un tiro inverso va a ser de B a A y de C a B. O sea, cuando van de forma directa y cuando van al revés. O sea, cuando tiene la siguiente misión. Por ejemplo, acá tiene un tiro directo a B y después cambió el instrumento, se paró en B y miró atrás a A o caló a A y va a tener un tiro inverso. Vuelvo a repetir. Desde A a B va a tener un tiro directo, está leyendo su distancia, dejó de leer esa línea, estacionado en A, y se cambió al punto B y volvió a mirar atrás.
de BA. ¿Ya? Por lo tanto, ahí usted va a tener azimut directos y azimut inversos. ¿Ya? Lo podemos ver a través de un ejemplo numérico. Aquí usted tiene un azimut de 147.9 de ida y de vuelta tiene un azimut de 347,9. ¿Ya? Por lo tanto, tiene toda esta terminología para poder trabajar. Si nosotros vemos esto en el plano, aquí dice, el problema dice del problema anterior, grafique escala, nótese que la distancia horizontal entre X y A es 88 metros y el punto C con el X para que forme un polígono y el punto C con el X para que se forme un polígono y así pueda calcular el perímetro del área utilizando el teorema de Ron. Entonces, ¿qué pasa? En terreno, mirando de planta, nos estacionamos en un punto A que tiene una estaca y miramos un punto X que también tiene una estaca. ¿Ya? De eso se midieron 88 metros. Parándose en la misma estación, ahora se miró un punto o visual adelante a B con 80 metros y con un ángulo de 147,9 GDS. Se determinó esto en terreno, que es lo que vemos en esta parte que está aquí, y después se cambió el instrumento y se paró en B, calándose a A y mirando hacia adelante a C. Y ahí terminó la medición. De B a A no volvieron a tomar distancia, sino que lo tomaron solamente de B a C, o sea, en el tiro directo, y tomaron también su azimut. Si usted representa esto en el plano, se va a dar cuenta de que queda un polígono abierto X, A, B. Y para poder cerrarlo, tendría que juntar C con X y a través del trabajo que usted hizo a escala, podría usted calcular esa distancia que está ahí y también su azimut y rumbo, materias de la primera prueba. ¿Sí? Teniendo esto determinado, usted ya podría calcular el área a través del teorema de Ron, que lo puede revisar la fórmula en las sesiones anteriores, para poder calcular el área de este terreno completo. ¿Ya? Ahora, van a tener una condicionante que es el cálculo del ángulo topográfico, que lo veremos en un video siguiente. Ahora solamente estamos en la introducción teórica. ¿Ya? ¿Para qué se realiza esto? Se realiza para lo siguiente. A través de estas fórmulas que se presentan acá, podamos nosotros calcular las coordenadas norte y este del punto A, del punto B y del punto C. ¿Ya? También del punto X. Las coordenadas bases que se toman en este caso son coordenadas locales. Antes usted tenía aquí la coordenada norte 6.950.000, por ejemplo, y aquí tenía la coordenada este 365.000. Pues bien, ahora nos estamos dando coordenadas locales, como la cota que usted recién antes se daba de forma local para su levantamiento. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en coordenadas locales. Acá van a ser las fórmulas que vamos a utilizar. El problema lo vamos a explicar con más detenimiento en un próximo video, ¿ya? Por lo tanto, a través de eso vamos a poder hacer la construcción de un plano donde vamos a tener líneas, norte, escala gráfica, escala numérica y un determinado etcétera. Bien. Acá hay un problema propuesto para realizar, el cual vamos a trabajarlo en conjunto, ¿cierto? Para que usted venga a la atención de alumno y pueda hacer la consulta. Nuevamente nos aparece la información de los tiros, la distancia y los azimut. Dese cuenta que el problema difiere con el anterior porque le entregan las coordenadas UTM. Pero en teoría se trabaja de la misma forma. Además, vamos a tener otro tipo de problemas que lo veremos en un video más adelante, donde utilizamos esta siguiente fórmula. ¿Cómo calcular azimut a través de una fórmula? No como la tomamos antes, que se tomaba solamente el transportador redondo o el transportador de medio para calcular rumbo. En este caso vamos a utilizar la grabación centesimal y además vamos a trabajar con un dato que nos permitirá lo siguiente: calcular el azimut de forma matemática. Vamos a utilizar un azimut anterior más menos 200 más el ángulo topográfico. Leamos el problema. El problema dice lo siguiente: determina el azimut de la línea CD, la que se encuentra acá. Si el azimut de entrada AB, que es el que está acá, es igual a 148.300 GDS y grafique la verdadera orientación del croquis que se muestra a continuación. Si usted, con los conocimientos que tiene hasta ahora, se instala los ángulos que quiere mostrar acá, usted se va a dar cuenta que el croquis no está orientado. Realmente solamente es un dibujo.
Entonces dice, como una observación, aquí se va a calcular el azimut magnética, pero la fórmula sirve para cualquier tipo de azimut. Por ejemplo, el UTM que se saca con las cartas LGM que veíamos para la primera prueba. Por lo tanto, el problema lo vamos a explicar de forma teórica y vamos a trabajar en este problema de forma más práctica en otro video. Dice, mira, problema 2. Vamos a aplicar la fórmula. Queremos ir desde acá, de A a B, pasar por B a C y de C a D. Este sería más o menos el resultado final. Dice, mira, para poder aplicar la fórmula, va a usar la fórmula del azimut anterior, más menos 200, más el ángulo topográfico que se produce en el punto. Me devuelvo a la parte anterior. ¿Qué significa el azimut anterior? El azimut que hay antes de C a D es BC, pero como yo todavía no tengo este dato, voy a empezar calculando el azimut de B a C. Su azimut anterior fue el azimut de entrada a B, que era 148,300 GDS, que es lo que podemos ver aquí. La fórmula dice después, suma o resta 200. Si el ángulo pasó el ángulo llano de 200 GDS, se le debe restar. En este caso, como no ha pasado los 200 GDS, es 148, le vamos a sumar 200 GDS. Y pide un ángulo topográfico. Un nuevo dato. ¿Qué es un ángulo topográfico? Es el ángulo que se produce ¿dónde? Estacionado en la estación B, calando A, girando en sentido horario AC. Siempre el ángulo topográfico va a ser en sentido horario. Por lo tanto, si usted se da cuenta, el ángulo que se produce ahí es 290, porque el ángulo propuesto es 110. Y ese no es topográfico porque se encuentra dentro. Acá este es exterior, siguiendo las agujas del reloj. ¿Ya? Por lo tanto, traspasamos los datos y obtenemos la siguiente medición, 283.3 GDS. Si el dato nos diera 438.3 GDS o 400 pasando la revolución, debemos quitarle 400 al dato. Luego de eso, como ya encontramos el azimut de 238.3 GDS, que es el que se produce entre B y C, ahora nos disponemos a calcular el azimut de C a D. El azimut de C a D quiere decir que vamos a ver el azimut anterior, que es BC, y el ángulo topográfico será estacionado en C, calando a B, girando en sentido horario a D. Si usted se da cuenta, el ángulo que vamos a utilizar serían 95 GDS, ya que anteriormente ya tenemos un ángulo de 300 GDS. El ángulo topográfico, en este caso, se produjo en ese punto. Y luego podemos obtener, traspasando los datos, podemos obtener el resultado final, haciendo la salvedad de lo siguiente. Aquí el azimut magnético fue el que calculamos delante y ya había pasado el ángulo llano o plano de 200 GDS, que serían en graduación sexagesimal 180 grados, por lo que le restamos 200 según la fórmula que nos dice más o menos 200. Finalmente, traspasamos esos datos angulares al plano, al croquis final, porque aquí no hay distancia, solamente orientación, y nos queda el siguiente dibujo. Muchas gracias por su atención. Vamos a trabajar resolviendo los problemas en un próximo video.